Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque de esta manera sabré si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Durante el vídeo de hoy voy a utilizar la expresión el Reino de Murcia. ¿Es correcto y adecuado decir el Reino de Murcia al referirse a esta entidad territorial en el contexto de la Edad Media? Sí, es correcto, aunque conviene matizarlo brevemente cuando se use en un trabajo riguroso. Explicación histórica. Durante los siglos XIII y XIV, el Reino de Murcia fue una unidad político-administrativa dentro de la Corona de Castilla, surgida tras la incorporación del territorio por el Tratado de Alcalá, año 1243. Aunque no fue un reino soberano como León o Aragón, por ejemplo, se denominaba así por convención, como ocurría con otras regiones incorporadas a la monarquía castellana, como el Reino de Jaén, el Reino de Toledo o el Reino de Sevilla. ¿Y por qué es correcto? Documentos oficiales de la época usa la expresión Regnum Murciae o Regno de Murcia. Se trata de una unidad con identidad territorial propia, con fueros, gobernadores, administración y estructura fiscal diferenciada, aunque siempre bajo soberanía de Castilla. En historiografía moderna se sigue usando el término con normalidad. Y un ejemplo de uso riguroso. Tras la firma del Tratado de Alcalá, el Reino de Murcia se convirtió en una entidad vasalla de la Corona de Castilla, conservando una parte de sus estructuras andalusíes bajo supervisión cristiana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de un tema muy importante ocurrido en la Edad Media: la rebelión de los mudéjares de Murcia, años 1264 a 1266. Crisis de convivencia, poder y fe en la Castilla del siglo XIII. Introducción. La historia de la Edad Media en la península ibérica ha sido tradicionalmente contada a través del prisma del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Bajo el marco amplio de la Reconquista. Sin embargo, detrás de esta visión unificadora se esconden realidades sociales complejas, tensiones políticas internas y momentos de convivencia y conflicto que matizan ese relato. Entre esos episodios poco conocidos pero altamente significativo se encuentra la rebelión de los mudéjares de Murcia entre los años 1264 y 1266. Una revuelta que refleja las grietas de un sistema basado en la coexistencia entre diferentes culturas, religiones y formas de poder. Y este ensayo que hago para mi vídeo se propone ofrecer una visión profunda y contextualizada de aquel levantamiento, analizando no solo su desarrollo militar y político, sino también las causas sociales y económicas que lo provocaron y las consecuencias que transformaron de manera irreversible el equilibrio regional entre cristianos y musulmanes. Se trata, en definitiva, de una historia de ruptura entre el pacto y la fuerza, entre la esperanza y la imposición, entre la negociación y la represión. El Reino de Murcia antes de la revuelta,
un dominio cristiano de pacto. El Tratado de Alcaraz, 1243. La incorporación de Murcia a la corona de Castilla no fue el resultado de una guerra abierta ni de una campaña prolongada, como sucedió en otras regiones andalusíes, sino el fruto de una negociación política. En 1243, el infante Alfonso, futuro Alfonso X, firmó el Tratado de Alcaraz con las autoridades musulmanas locales, especialmente con las élites que aún conservaban poder tras la disolución del dominio almohade. Este pacto garantizaba a los musulmanes el mantenimiento de sus derechos religiosos, el control de sus propios jueces, cadíes, la propiedad de sus tierras y la libertad para comerciar, a cambio del vasallaje político y del pago de tributos a Castilla. En términos jurídicos y sociales, este modelo permitía que los mudéjares, que eran musulmanes que vivían bajo soberanía cristiana, conservaran su identidad colectiva. Se trataba, por tanto, de un sistema de dominio indirecto, en el que la corona no intervenía directamente en la vida cotidiana de los musulmanes, pero sí cobraba tributos y colocaba guarniciones en puntos estratégicos. Una frontera inestable y una convivencia precaria. Este régimen funcionó durante 2 décadas, pero era inherentemente inestable. La corona tenía dificultades para garantizar el respeto de los pactos frente a las apetencias de la nobleza cristiana, deseosa de adquirir tierra frente a las presiones de la Iglesia, que abogaba por la conversión de los infieles, y frente al deseo de muchos repobladores de ocupar tierras ricas y regadíos bien establecidos por la población musulmana. El reino de Murcia, además, era una frontera política, cultural y religiosa. Limitaba con el reino de Valencia, con los señoríos andalusíes del sur peninsular aún bajo control musulmán, como el reino de Granada, y con el Mediterráneo. Su papel como territorio de contacto lo hacía vulnerable a cualquier desestabilización internacional, especialmente si las potencias islámicas del norte de África decidían intervenir. Las causas del estallido: fiscalidad, colonización y rupturas políticas. Una presión fiscal creciente. Durante el reinado de Alfonso X se intensificó la presión fiscal sobre las poblaciones mudéjares. Las necesidades económicas del rey eran considerables, no solo por el mantenimiento del aparato militar, sino por su ambiciosa política imperialista, que buscaba obtener la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Los mudéjares eran obligados a pagar tributos extraordinarios, tasas de paso y en muchos casos sobornos para conservar sus propiedades. La percepción general era que el pacto inicial de protección se estaba debilitando y que la corona no actuaba con justicia. Esta situación se agravaba con la corrupción administrativa y la arbitrariedad de los funcionarios reales. La presión demográfica y la usurpación de tierras. La llegada de colonos cristianos a la región, procedentes de Castilla, León, Navarro, incluso de Occitania y Lombardía, supuso una amenaza directa a la estabilidad
de la comunidad mudéjar. En muchas ocasiones, los nuevos habitantes eran beneficiados con cartas de población, donaciones reales o privilegios que entraban en conflicto con los derechos históricos de la población musulmana. Además, muchos nobles presionaban para que se repartieran las tierras más fértiles del río Segura, y no dudaba en ocupar terrenos tradicionalmente musulmanes bajo pretextos legales ambiguos. Esto generó una dinámica de acoso y expulsión silenciosa, en la que los mudéjares iban perdiendo poder económico. El giro ideológico del poder cristiano. A partir de 1248, con la toma de Sevilla, se produjo un endurecimiento ideológico en el discurso cristiano. El Islam dejó de ser un adversario político y se convirtió en otro religioso. Esta transformación se reflejó en las crónicas, sermones, leyes y en la propia percepción de la nobleza y del clero. Aunque Alfonso X promovía el saber andalusí en su corte y protegía a ciertos sabios musulmanes y judíos, al mismo tiempo su administración impulsaba políticas de segregación y control, como la obligación de residir en aljamas, la identificación por vestimenta o la prohibición de ocupar cargos públicos. La revuelta de 1264 a 1266, del levantamiento a la represión. El estallido en el sur andaluz y su extensión a Murcia. En 1264, aprovechando el contexto general de malestar y el llamamiento a la Guerra Santa por partes de los benimerines de Marruecos, los mudéjares de varias regiones se alzaron en armas. Las primeras sublevaciones se produjeron en el antiguo territorio almohade del Reino de Sevilla, en Jerez, Arcos, Utrera y la Campiña gaditana. Rápidamente el movimiento se extendió hacia el este y llegó al Reino de Murcia. Allí, los musulmanes organizaron un levantamiento cuidadosamente planeado. Se sublevaron en diversas ciudades y fortalezas. Expulsaron a las guarniciones castellanas y crearon una administración provisional basada en las estructuras tradicionales andalusíes. La intención de los rebeldes no era necesariamente crear un nuevo emirato independiente, sino restaurar el orden previo al pacto violado, en el que la comunidad musulmana tenía poder y seguridad. La rebelión fue liderada por nobles y cadíes locales, aunque también contó con una base popular rural importante. La respuesta de Castilla, una ayuda foránea. La revuelta sorprendió a Alfonso X, que en ese momento se encontraba en una situación complicada por su campaña imperial en Alemania y por problemas internos con la nobleza castellana. Incapaz de reaccionar con rapidez, recurrió a su suegro, Jaime I de Aragón, quien respondió favorablemente por motivos políticos y estratégicos. El rey aragonés inició una campaña militar en 1265 con un ejército que incluía contingentes de caballería, milicias urbanas valencianas, cruzados franceses y tropas catalanas. La expedición fue meticulosa y brutal. Cada ciudad fue asediada, ocupada, castigada y se restableció el dominio cristiano. En febrero del año 1266, Jaime I entró en la ciudad de Murcia, restaurando el control castellano. Las consecuencias: castigo, repoblación y ruptura definitiva.
el desmantelamiento del Pacto de 1243. Tras la pacificación, el antiguo Tratado de Alcaraz fue considerado nulo, al haber traicionado los mudéjares su compromiso de vasallaje, aunque algunos recibieron perdón individual. La mayoría fueron desposeídos de sus tierras y obligados a vivir en barrios cerrados, bajo vigilancia y sin acceso a cargos ni influencia. Se inició una política de repoblación cristiana agresiva que buscaba reemplazar a la élite musulmana por caballeros leales al rey, religiosos y colonos pobres. Se construyeron iglesias, se reformaron los espacios urbanos y se impusieron leyes cristianas. Murcia dejó de ser una zona de pacto para convertirse en un territorio conquistado. El final del Islam político en el sureste peninsular. Mejor dicho. Con la derrota de los rebeldes, desapareció el último núcleo significativo de poder musulmán en la zona oriental peninsular, fuera del Reino de Granada. A partir de entonces, los musulmanes quedaron sometidos a un régimen más estricto, sin capacidad de negociación ni autonomía. Este proceso anticipó, en cierta forma, lo que siglos después ocurriría con los moriscos, comunidades convertidas al cristianismo, pero marginadas, sospechosas y finalmente expulsadas. La rebelión de 1264 a 1266 fue, en este sentido, un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Y concluimos. La rebelión de los mudéjares de Murcia fue más que un episodio militar. Fue el reflejo de una crisis estructural de convivencia en una sociedad multiétnica y multirreligiosa, gobernada por una monarquía cristiana que oscilaba entre el pragmatismo y la imposición ideológica. El fracaso del modelo pactado en Murcia demuestra los límites del sistema mudéjar y las tensiones inherentes a la expansión castellana. Y muy importante, comprender este episodio en toda su complejidad permite abandonar los esquemas simplistas de la Reconquista, como lucha entre el bien y el mal, y adentrarse en la historia real, una historia de negociaciones, traiciones, esperanzas y ruinas. En este sentido, recuperar la memoria de los mudéjares murcianos es también una forma de reivindicar la pluralidad que definió a la España medieval y que aún resuena en nuestro presente. Sí, señoras y señores, resuena en nuestro presente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, darle al me gusta y por favor suscríbanse. Un saludo.